amén. La fe se vive con hechos, con hechos de los apóstoles y con hechos que nosotros debemos hacer. Una fe sin hechos, dice Santiago, es una fe muerta. Y no queremos, nadie quiere tener un muerto, ¿verdad? Una fe viva. Y estamos en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 9 de la palabra de Dios, y qué bendición es leer la palabra de Dios. A mí me gusta, la disfruto, porque es un libro maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo. No escrito por Gabriel García Márquez, ni por Vargas Llosa, ni por Shakespeare, sino inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y vamos a ir al capítulo 9, donde estamos todavía. Y vamos a leer en esa mañana desde el versículo 32. Y hoy terminamos este capítulo 9, que nos ha venido hablando de un acontecimiento muy importante, si usted se ha dado cuenta, que fue la conversión ¿de quién? Pablo. Del llamado Saulo, ¿verdad? Que lo conocemos también como Pablo. Un dato por si acaso, varios mitos. La Biblia nunca dice que Pablo iba en un caballo. ¿Usted lo leyó el domingo? ¿Dice que se cayó de algún caballo? No. Entonces muchas veces en las películas dice que él iba en un caballo, ¿verdad? Pero bueno, todo eso para ilustrar. Él no iba en ningún caballo. No sabemos cómo se cayó. Y número 2, Dios no le cambió el nombre. ¿Usted vio que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo? No, ese es otro mito. Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre gentil. Sí, porque a veces, no como le sucedió a Abraham, que a Abraham Dios sí se lo cambió, ¿verdad? Se llamaba Abraham y creo que le puso Abraham, o a Sara también, se llamaba Sarai y Dios le dijo te llamarás Sara. Y a Jacob también, pero que en el caso de Pablo, Saulo no. Saúl o Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre gentil o romano, porque Pablo tenía doble ciudadanía, así como el Papa actual, ¿no? Que es gringo y peruano. Bien, y eso facilita mucho la misión. A Pablo le facilitó la misión, tanto judíos como gentiles. Lo mismo pasa quizás a este Papa, ¿no? Por eso lo escogieron. Facilita la misión, facilita la apertura a otros pueblos. Y estamos en el capítulo 9, versículo 32. Leemos la palabra de Dios. Dice, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Versículo 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos
y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Así termina el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pasando de Saulo, de la conversión de Saulo, ese capítulo 9, a las manifestaciones que el Espíritu Santo hacía por medio de Pedro. Por un lado, Saulo convirtiéndose en un gran milagro, y por otro lado, Pedro siendo usado por el Espíritu Santo. Y vemos que Pedro aquí realizó dos acontecimientos importantes que finalmente realizó el Espíritu Santo. Sanó a quien, a un paralítico llamado ¿cómo? Eneas, paralítico de 8 años. Al parecer le sucedió algo, no fue de nacimiento. Y a través de la oración de Pedro creyendo, fue sanado. Y eso generó gran impacto en el barrio donde vivía Eneas. Y la segunda obra milagrosa que hace el Espíritu Santo a través de Pedro es la resurrección prácticamente de Dorcas, de Tabita, una mujer que ya estaba muerta y que ya la estaban llorando. Pero llegó Pedro a solicitud de unos discípulos y Pedro oró. Y fíjese, ambas cosas Pedro que hizo, oró. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Orar creyendo. Orar creyendo, porque para Dios no hay nada imposible. Ore, hermano, ore. ¿Está pasando una situación difícil? Ore. ¿Está enfermo? Ore. ¿Se siente cansado? Ore. Por su vida y también por la del otro. Ore y deje que Dios haga el resto. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Pero a veces no oramos. Y por eso no vemos la manifestación de Dios. Porque nos falta fe en Dios y fe en la herramienta que Él nos ha dado, que se llama oración. Su hijo está descarriado. ¿Qué tiene que hacer? Orar. No darle cantaletas. Orar. Orar. Su esposo no se convierte, su esposa. No lo ataque. Porque la lucha es a través de la oración. Oración. Y hermano, en la providencia de Dios tocó este pasaje. Porque hoy es el Día de las Madres y aquí se resalta una mujer que se expresaba como una madre. ¿Quién era esa? Dorcas o Tabita. ¿Qué hacía Dorcas? Fíjese, ya con eso termino. 3 cositas dice este capítulo que hacía Dorcas. Versículo 36 dice que ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Si algo hace una madre,
son buenas acciones. Las madres tienen eso, todos los seres humanos, ¿no? Pero las madres tienen como esa esencia de cuidar, de hacer buenas acciones, incluso aún cuando le pagan mal y no le dan ni las gracias. Así que, mamitas, aquí hay una mujer también que le representa. No dejes de hacer buenas acciones como Dorcas. No dejes de ayudar a aquellos que necesitan. Gracias a Dios por las madres. La otra cosa que hacía Dorcas y que representa a las madres está en el versículo 39. Dice que así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno ¿de qué? De viudas que lloraban. ¿Y qué hacían las viudas? Les mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Segunda cosa que hacía Dorcas, trabajaba con sus manos, tejiendo ropa y regalándosela a las personas. Si algo hace una madre es trabajar con sus manos, es trabajar manualidades. Cosas que salen de su corazón y que las proyecta a través de sus dones que tienen en sus manos. Las madres tienen unas manos bendecidas, porque no solamente hacen, sino que la hacen con tanta sutileza y ternura. Así como se ve reflejado aquí que Dorcas hacía esa ropa y la gente daba testimonio. No dejes de trabajar con tus manos. Que aunque quizás el ser humano no te pague, mamita que estás aquí, Dios sí te paga. Amén. Amén. Y la recompensa de Él es mejor y mayor. Muchas aquí mujeres, madres, trabajan con sus manos. Mi hermanita Idalí es una Dorca que me ha arreglado varios pantalones rotos. ¡Qué bendición! Mi esposa, manualidades, con amor, con cariño. Y todas las mujeres, la hermana Diana. No he ido a arreglarme las uñas, pero publicidad pagada. Uñas Dianas reflejan el brillo de Dios. Hermano, ya tenemos una cuña ahí, mi hermana. Aquí hay muchas Dorcas hermosas del Señor. Y fíjese el impacto de Dorcas, ¿no? Prácticamente se veía que todo el mundo la quería. Ella no es Dorcas no es la del dicho ese, las mujeres ya no lloran, facturan. No, Dorcas era una mujer que posiblemente lloraba y hacía las cosas no para facturar, sino porque amaba a la gente. Amén. Mamitas que están aquí, sigan haciendo las cosas por amor, para Dios, para las personas, para sus hijos, para sus esposos, para las personas a su alrededor, su familia, porque Dios mira eso. Amén. Yo les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies en esta mañana. Dios es bueno y justamente tenía esa palabra para ustedes, mamitas. Justamente en la providencia y soberanía de Dios cayó esa palabra. Lléveselo en su corazón. Lléveselo en su alma. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor.